Alcif presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour Alcif 2021. Chile sigue siendo escrito. Tour Alcif 2021, porque Chile sigue siendo escrito. Primer espejismo Biobío Visiones del Porvenir. Todos los sábados de abril, desde el 3 al 24 de este mismo mes. El día 3, la primera mesa, Ignición, encendiendo la llama. Día 10, la mesa 2, Biobío Fantástico. Día 17, la mesa 3, Más allá del faro. Día 24, la cuarta mesa, Autores destacados. Organiza Alcif, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Dijeron que las minas estaban cerradas, que el carbón ya no era útil. Quebraron las fábricas, cerraron las tejedoras. El mar y la tierra se llevaron lo que quedó, pero no todo estaba escrito. Chile se sigue escribiendo. Y de entre el mar, la tierra y la cordillera, los sobrevivientes se unirán y dirán: aquí estamos, vamos a hacernos escuchar. Ignición, espejismo, Biobío. Asisten Soledad Fierro, Luis Lastra, Guillermo Pereira, Michael Sandoval. Modera Alejandro Ruiz Norambuena. Hola, hola, buenas tardes a todos los presentes. Estamos aquí en el Tour Alcif 2021, Espejismos, con una mesa, con la primera mesa con la que iniciamos este ciclo de mesas del Biobío, que se llama Encendiendo la Llama, ¿ya? Con Ignición. Delante bromeábamos con el tema porque decíamos Encendiendo la Llama, no estaba relacionado con el animal, por si acaso, tiene que ver con, obviamente, con el fuego, ¿ya? Así que hacemos la aclaración de antemano. Y estamos con este grupo de personas, con estos tremendos escritores que forman parte, como dijimos, de Ignición, y quiero presentarlos. O sea, lo que conviene es presentar a los chicos que están acá. Comenzamos con, aunque la caballerosidad no está de moda, y de hecho dicen que es una falta de respeto, pero quiero comenzar con Soledad Fierro. ¿Ya? Dice que es tesista de pedagogía en español, o sea, va a ser futuro colega, ávida lectora, escritora, editora, a medio tiempo, en Insomnia, cómic y miembro del Centro Cultural Otarima. ¿Está bien dicho, no? Sí. ¿Sí? Ya. Sociedad Tolkien Chilena en Concepción. Autora en Quimeras, Antología Chilena de Fantasía. Bueno, bienvenida a nuestra mesa. Guillermo Pereira, publicista de profesión, actualmente dedicado a la docencia en el área de marketing digital y a sus dos emprendimientos, la agencia de publicidad Cataclismo y la editorial Ignición. Ha participado actualmente en todo tipo de proyectos culturales, adjudicándose desde el 2009 diferentes fondos de cultura para llevar su amor a los libros al siguiente nivel. El año 2015 publicó su primer libro, Brain Dance, ¿cierto? Brain como de cerebro. Así y otros escalofriantes relatos. ¡Wow! Obras de cuentos de terror, finalista en premios Ceres a las Artes del Biobío del año de su publicación. Actualmente lucha por ordenar
los cientos de miles de ideas, las ya guardadas para poder publicar para su audiencia penquista. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la bienvenida y nada, pues esperar ahí tener una buena conversación. Estoy también, por lo general, yo acostumbrado a estar del lado de ustedes, así como estar hosteando streams y todo, es súper entretenido, así que hoy día me toca estar de este otro lado, aportando. Así que gracias a ustedes por la invitación, de todas formas. No, gracias a ti por asistir y a ustedes también. Luis Lastra Cid, nacido y criado en Talcahuano, es chorero, ingeniero informático, licenciado en educación, magíster en docencia para la educación superior y magíster en informática educacional para la docencia. Amante de la música, la fotografía, la lectura, los videojuegos y el misticismo, que vuelve al ser humano. Actualmente se desempeña en la educación superior, específicamente en la integración de TIC en procesos formativos de la educación virtual. Ya, bienvenido Luis también a nuestra mesa, a nuestra primera mesa de acá del Biobío. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Y don Michael Sandoval, que yo ya lo conozco desde antes, Michael. Profesor y magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, escritor, miembro de la Sociedad Tolkien Chilena de Concepción, presidente de la Fundación Educacional Ayun Lam Yen, no sé si lo dije bien, editor y socio fundador de Ignición Editorial, ha publicado El Sacrificio de Sofía, Pétalos para Darien, obra ganadora del Premio Ceres del 2014, El Planeta a los Botones, obra ganadora del Premio Ceres del año 2016, y El Fin de las Flores. Actualmente trabaja en Las Huellas del Otoño y en la producción de una nueva antología de Ignición Editorial. Yo he tenido el placer de leer El Fin de las Flores y tremendo libro, o sea, felicitaciones a Michael y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gustazo estar acá junto a ustedes. Bueno, yo me voy a tomar la libertad, patudamente, como siempre, de leer una cita de Julio Cortázar que nos habla sobre lo que es la literatura fantástica. Y dice así: en vez de buscar una definición preceptiva de lo que es lo fantástico en la literatura o fuera de ella, yo pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior, su propia vivencia y se plantee personalmente el problema de esas situaciones, de esas irrupciones, de esas llamadas coincidencias en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes a que obedecemos habitualmente no se cumplen del todo, o se están cumpliendo de una manera parcial, o están dando su lugar a una excepción. Bueno, con esta cita de Julio Cortázar que puede dar para que conversemos un ratito, iniciamos esta mesa ya después de conocer, ¿cierto?, sus currículums, sus inquietudes y lo que ustedes hacen. ¿Qué opinan ustedes sobre esta cita de Julio Cortázar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo fantástico para ustedes? A ver, voy a alargarme yo primero. Es una conversación que como editorial tuvimos a la hora de tener que perfilar las ideas para los márgenes, ¿cierto? Para la construcción de nuestra segunda antología, que es de fantasía. Ya nos había pasado con Viajeros también, que tuvimos que incluso buscar una definición por ahí de algún autor que ayudara a enmarcar el trabajo de los postulantes y que no se saliera mucho de la línea. Pero con la fantasía, bueno, igual hay varias dificultades porque la definición a la que nos decidimos al final amarrar un poco más fue a la de tratar la verdad, pero a través de una mentira. Y para eso, bueno, uno puede escribir acerca de lo típico: dragones, guerreros, brujos, magos, ¿cierto? Pero también nos llegaron cuentos que hablaban de aspectos fantásticos más urbanos, más apegados a la realidad. Y en ese sentido creo que la fantasía, como bien definimos en un comienzo, nos permite eso, nos permite ser sumamente mentirosos, jugar con mentiras de repente muy tiradas de las mechas, pero que a fin de cuentas detrás de todo eso hay una verdad que queremos contar, y en ese sentido creo que es una herramienta súper poderosa que se aplica obviamente no solamente a la fantasía, sino que a la ficción en general. Ahora, la fantasía tiene esta dimensión que creo yo es que es bastante más lúdica,
hay gente que de pronto la suele mirar en menos, quizás debido a que también tiene un aspecto lúdico bastante potente, y lo lúdico se suele asociar a veces con lo infantil. Y bueno, ahí estamos peleando porque eso no sea así, y tratando de que la obra llegue a la máxima cantidad de personas posibles para que ojalá puedan cambiar esa visión, si es que es el caso de que la tengan. Así que ahí estamos todavía, en la trinchera. Sí, y hacen un trabajo espectacular, como bien decía JP. Oye, bueno, en cuanto a las mentiras, bueno, se dice que la literatura en general es una sarta de mentiras. Pues, de hecho, Vargas Llosa lo dice en uno de sus ensayos, cuando habla de literatura. Y de hecho, él menciona que hubo un tiempo que estuvieron prohibidos los relatos fantásticos acá en Latinoamérica. Entonces, y ahí él menciona que es por ese carácter como transgresor que tiene la literatura y en sí lo fantástico. No sé si alguien más de ustedes quiere aportar algo más a lo que dijo Michael con respecto a la literatura fantástica. ¿Ya? Sí, bueno, a mí me gustaría aportar con algo. Creo que igual, Ya, dale, Sole. dentro de todo, me adhiero mucho a lo que dice Michael. Creo que desde que empecé a leer literatura en general, me di cuenta de que no solo la fantasía, sino que toda la literatura se trata de una codificación de ciertas ideas que son verdades, que se codifican de alguna otra forma, y claro, pasan como por una especie de canal que se transforma en un libro, en un texto, y después, claro, un lector tiene que decodificarlo, encontrar de qué forma, ¿cierto?, un autor escribió esto y qué es lo que quiere mostrarme realmente. Entonces, igual entiendo eso como contar una verdad a través de ciertos arreglos o de una forma más lúdica. Siempre, bueno, como hace poco, ya estudiando lo que estudié, aprendí que una de las formas más codificadas, la forma más codificada de la lengua, de cualquier lengua, es la literatura. Es una manera en la que logramos que nuestras ideas, las ideas más abstractas, se transformen de alguna manera en el texto, y claro, siento que la fantasía es una forma súper codificada. De repente, por ejemplo, lo que mencionaba Michael, hablaba de dragones, de lo que se entiende generalmente como por alta fantasía, de ciertas criaturas y un montón de cosas, que si llega alguien, no sé, pensando en un extraterrestre, llega y agarra un libro de esto, no va a entender de qué se está hablando. O sea, es algo que surge dentro de nuestras mentes a partir de la imaginación de las personas, y que en la fantasía se va mostrando de esta manera, y que hay que decodificarla en el fondo. Así que me adhiero a eso y agrego más o menos ese pensamiento que había Oye, tenido Soledad, hace un tiempo. ¿Sí? Oye, Soledad, yo me imagino, genial lo que dijiste, pero yo me imagino un extraterrestre leyendo ciencia ficción. A lo mejor se burlaría de nosotros, se reiría de todo lo que hemos escrito. Bueno, no lo sé, no sé, suponiendo que un extraterrestre podía ser, claramente, yo lo encuentro súper difícil, pero era por poner el ejemplo, nada más, la verdad. Claro, no, pero me surgió, como somos al CIF también, ciencia ficción y fantasía, me surgió esa Claro. inquietud. Pues yo también tengo mi tendencia hacia lo fantástico, ya tengo que decirlo acá, Uh-huh. y los muchachos del CIF saben eso. Pero hay algunos que, apuntando un poco a lo que decías tú, hay algunos que mencionan que de hecho la fantasía es como una falla de la Matrix. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará relacionado con eso? ¿Es como una interpretación fantástica de esta falla de la Matrix? No sé, no sé qué. ¿Me permiten? Sí, por supuesto. Aquí hay algo súper interesante, porque si unificamos lo que acaba de decir, bueno, obviamente Michael y también Soledad, y llevándolo específicamente al cuento y al malentendido en Quimeras, hay un tema súper fuerte de interpretación. Moreira habla del principio de conciencia semántica, que habla de que el significado no está en las palabras, sino que está en las personas. Y me gusta mucho traer a colación este principio porque te da la libertad de escribir, de codificar, como decía Soledad, y poder presentar algo totalmente abstracto y posiblemente, bueno, fantástico o directamente derivado de la ciencia ficción, de la fantástica, la ciencia, la ficción, y extrapolarlo y llevarlo directamente a lo que dices tú con relación a ese error de la Matrix. Es una forma de poder transfigurar el pensamiento directo, la significación que tú tienes para poder interpretarla y llevarla a través de palabras con el fin de que alguien entienda o interprete dentro de lo que tú le quieres entregar. Entonces, Claro, desde el significado, tú dices, hasta el significante, que sería, ¿cierto? El libro en sí, ¿cierto? justamente. Entonces ahí radica la magia de todo esto, y claramente el poder expresar cierta parte de la fantasía
lleva también a poder extrapolar, entre comillas, lo que nos gustaría que existiera, lo que no existe, y eventualmente lo que podría llegar a pasar o lo que pasó alguna vez. Y ahora, si me permiten, solo una acotación muy loca, pero hay un ejemplo súper claro de extraterrestres viendo ficción humana, los Entrae. Lo dejo ahí. Ah, claro. Sí, tienes razón. Claro. Pero yo me imaginé como en un espacio real, así como Soledad decía, llegan extraterrestres reales, porque los Entrae, claro, es un... Pero me imagino leyendo, no sé, pues, Crónicas Marcianas o algo por el estilo, y diría a lo mejor, oye, Marte no es así. Están divagando o están reflejando lo que ustedes hicieron a lo mejor en la conquista de América o cosas por el estilo. ¿Sí? Sí. No, sin duda ahí sería el ejemplo totalmente satírico, pero claro, sería interesante ver cómo se interpreta cada una de las cosas que vimos nosotros por una raza distinta. Sería De entretenido. hecho, Para escribir, quiero para agregar algo ahí, escribir. ¿ah? Creo que toda Súper. la ciencia ficción sería en ese caso fantasía, pues, para ser de otros lados, ¿por Ah, cierto? claro, claro. Se transformaría el género visto desde otro punto de vista, porque finalmente la ciencia ficción es como nosotros entendemos que podría ser, bueno, las historias que más se trabajan, ¿cierto? Porque hay harto tipo de ciencia ficción, pero es como podría ser, por ejemplo, la raza humana, no sé, en 1000 años más, ¿cierto? Que podríamos estar viviendo. Me llamó la atención ahí, y no sé si nuestro host está. Sí, no, la Sole parece que se cayó. Bueno, en fin. Em, Una falla en la lo Matrix. que, Ah. el fallo en la. Eso, de hecho, te iba a comentar sobre eso. El fallo en la Ha, Matrix. Me quedo dando ha vuelta sucedido el algo concepto. fantástico. Ah. Em, eh, Me quedo Ahí, dando ahí vuelta volvió, ahí eso volvió. Ya. porque es una manera interesante igual de verlo, el hecho de que, no, va a sonar muy feo, así como los que nos gusta crear y escribir, así como que tenemos esa cierta ganas de, no sé, rellenar ese espacio, ¿cierto? Esos espacios que los demás no ven, que están ahí dando vuelta, y nosotros decimos, bueno, aprovechemos ese huequito ahí del qué pasaría si, y nosotros con nuestra imaginación lo completamos, ¿ya? Yo creo que en el fondo esa es como bueno, hay muchas pueden hacer el tema este de querer escribir o convertirse en escritor o hacerlo por hobby, como por ejemplo en mi caso, en el caso de varios de acá, de hacerlo por hobby. Hay hartas motivaciones, pero una de ellas es entretener, es imaginar, es crear nuevos mundos donde vemos esos espacios, esas grietas, ¿cierto? Vemos esas grietas en la realidad y queremos rellenarlo con algo propio, dejarle algo a los demás. Y ahí también viene todo lo que ya comentaban acá mis colegas, mis amigos, que tiene que ver con eso de dejar un mensaje, ¿ya? Porque una cosa es entretener y todo y crear un mundo, ¿ok? Pero nosotros como autores queremos dejar una huella en los demás de alguna manera, ¿ya? Una idea, ¿ya? Con la cual el lector podría o no estar de acuerdo con nosotros igual, ¿ya? Esas interpretaciones, digamos, quedan eh, para los lectores, que hay interpretaciones. Ahora nosotros los guiamos, ¿cierto? Y hacemos que transiten un camino y que finalmente ellos sean los que decidan en el fondo cómo se alimentan de ello. Así que el tema este de escribir y más encima, digamos, ciencia ficción, fantasía, este mundo fantástico, este acercamiento que hemos tenido nosotros como editorial, de que con Michael, fueron estos géneros principalmente los que nos motivaron a llevar a la creación de la editorial. ¿Ya? Y ir juntándonos y encontrándonos con más gente en el camino, como Luis, como Soledad, ¿cierto? Que fueron parte de nuestras antologías y aportaron con su creatividad a esto. Entonces, del género obviamente se puede hablar un montón y nosotros, bueno, felices de estar contribuyendo actualmente a que se generen más audiencia en todos nuestros temas. Sí, mira, acá hay muchos comentarios con respecto a lo que hemos estado hablando en este ratito nomás. Hay muchas preguntas con respecto a lo que es lo fantástico. A veces se confunde lo fantástico con la fantasía, ¿m? Que sabemos nosotros que no es lo mismo. Como bien decían ustedes, hay una clasificación que dentro de lo fantástico está la ciencia ficción como parte de lo fantástico, ¿m? Y hay otros que lo consideran como algo completamente distinto. Hay una pregunta que lo he conversado sobre todo con escritores acá del CIF de ciencia ficción y fantasía, que la pregunta es si lo fantástico tiene la obligación de alguna manera de reflejar su momento histórico o no. ¿Mm?
o tiene alguna intención de hacerlo así, o simplemente es alegórico, como se menciona, como creo que Todorov lo menciona como que es algo alegórico, ¿no? ¿Qué creen ustedes con respecto a eso? ¿El escritor fantástico tiene la obligación de dar cuenta de su momento histórico? ¿O no es así, o no es necesariamente obligatorio? ¿Mm? Como si lo realizan otros escritores. ¿Mm? No sé si alguien quiere ahí aportar. Sí, he leído acerca de ese tema igual y me parece súper interesante. No, pero lo que opinan ustedes, lo que opinan Ya, personalmente personalmente, ustedes. mira, Sí. yo creo que no existe ninguna obligación. A veces pasa de manera inevitable que se tocan ciertos temas que se pueden, no sé, tal vez atribuir a una intención de alegorizar alguna historia, algún hecho, pero no creo que el autor tenga la obligación de. A veces, y esto me pasaba sobre todo en mi inicio, incluso con los trabajos de ficción o de fantasía que empecé a disfrutar de joven, tiene que ver con una cuestión más emocional, más estética. No me preocupaba tanto que detrás hubiese algo que intentara, no sé, representar un hecho, un fenómeno social, que si bien, insisto, muchas veces pasa que quizás de manera inevitable nos vemos enfrentados a ese tipo de situaciones en novelas o en historias de fantasía. Personalmente, en el caso del Fin de las Flores, fue intencional, no alegorizar, pero sí mostrar una realidad a través de elementos que eran sumamente imaginarios. Pero no siento que es la obligación mía tener que hacerlo en cada uno de los libros que hago. Hay a veces libros que simplemente, o historias que se me vienen a la mente que pienso que pueden dar a luz en algún momento, que simplemente quiero que haga que el lector o la lectora se sienta parte, no sé, de un viaje, o sienta la emoción de lo que es explorar un mundo, no sé, de otra galaxia, de otro mundo, de otro universo. Pero no necesariamente voy a querer alegorizar algo que, de nuevo, puede pasar de manera inintencional, no va a estar dentro de mis planes detrás. Creo que cuando un autor alegoriza todas sus obras, de alguna manera, no sé, pierde un poco el efecto de sorpresa. Me ha pasado con novelas clásicas ya que tienen mucho pedigrí. Me pasó con las Crónicas de Narnia personalmente, que cuando me dio o me di cuenta de la alegoría que había detrás, de pronto sentí que ya no estaba leyendo un libro. Yo sé que el libro es muy famoso, respetado por todos lados, pero al menos a mí me sacó completamente de la ficción. El notar estos paralelismos, ya, dejé de leer, parece un libro de ficción, y ahora estoy leyendo otra cosa. Y en general me pasa eso con las alegorías cuando son muy evidentes, al menos. Si no se notan tanto, ya puede que tenga que yo entrar dentro de un ejercicio de empezar a analizar la obra, y eso ya creo que es un poco más entretenido, el que me hagan pensar. Pero cuando es muy evidente, y me imagino que habrá autores que a lo mejor basan toda su obra en eso, me parece perfectamente aceptable, pero no creo que sea su obligación, no creo que sea algo que tienen que hacer sí o sí. Excelente. Claro, yo creo que en literatura nada es obligatorio, o sea, empezando por eso, pero comparto contigo, Michael. Creo que, claro, en literatura nada es obligatorio, pero que sí hay cierta responsabilidad, y como dice aquí uno de nuestros, no sé, personas que está viendo esto, dice: todo escritor dará cuenta de su momento histórico de una u otra forma. Que lo leo porque concuerdo con lo que él señala, ya sea de forma consciente o inconsciente, intencional o no. Sí, pues creo que a veces, como tú mencionas, a veces uno lo quiere hacer y a veces no lo quiere hacer. A veces esto surge, ¿no? ¿Cierto? De manera como intuitiva. No sé si alguien más de la mesa quiere completar o quiere señalar con respecto a lo que hablamos. Si no, pasamos a otro tema. Solamente una pequeña acotación, totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio y con lo que tú replicabas recién. De una manera u otra, damos de manera consciente o inconsciente como una especie de estado de lo que actualmente estamos viviendo. Si bien podemos estar hablando de 20, 30, 100, 200 años más, 1000 años antes, siempre hay una huella que se deja de lo que es la situación social o actual dentro de lo que es un contexto específico. Y también esto es lo que se hablaba en antes, el contexto es sumamente importante en
en todo lo que es escribir, el contexto, qué es lo que quiere realmente que refleje esto. Y asimismo estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que no es una obligación, pero sí hay una responsabilidad de poder entregar algo, más allá de solamente la fantasía, y como decía Michael también, no es solo el poder entregar un mundo, una exploración, que sea algo lúdico, sino que también está la responsabilidad de poder entregar algo que deje, que permita el poder traspasar algo más allá y algo de entregar un valor agregado dentro de todo lo que es tu mensaje. Claro que sí, claro. Sí, mira, bueno, a mí me gustaría ya pasar a otro tema, por ejemplo, preguntarle qué es ignición, qué es ignición y por qué se llama ignición. ¿Mm? Que es una de las dudas que tenemos mucho, yo también la tengo, o sea, aquí en el chat más de alguno ha preguntado lo mismo. ¿Por qué se llama ignición y qué es ignición? Pues háblenos un poquito del proyecto de ustedes. Si me permites, Michael, comenzar, de ahí te puedo tirar la pelotiña. Bueno, ignición, te voy a contar la historia, pero obviamente resumido, ¿cierto? Para no hacerlo muy latero, esto no extenderlo tanto, pero ignición partió en nuestras cabezas con Michael de manera separada, ¿cierto? Se va a reír Michael porque yo creo que se va a acordar de este momento, ¿ah? Que es como bien, es como más o menos chistoso, pero resulta que nos conocimos ambos en temas de literatura, él con su libro, creo que nos vimos una vez en una charla, si no me equivoco, las de la San Sebastián, ¿o no, Michael? Creo que sí. Y en ese entonces yo estaba iniciándome de una manera más seria en tema de escribir. ¿Y qué sucedió? Que nos empezamos a conocer, él me comentó cuáles habían sido sus experiencias publicando con editoriales e independientes, me habló de muchas malas experiencias que tuvo, obviamente siempre fueron todas de aprendizaje, así que la verdad que no hablemos de experiencias malas, quizás que no eran las óptimas, pero tuvo unos pasos por ahí, me contó su historia, yo mi libro lo autopubliqué, por tanto no pasé por ese tema, pero ahí se me quedó dando vuelta el hecho también de que en estas charlas y en estos eventos los que nos invitaban constantemente cuando nos pedían ir por nuestros libros, habían muchos chicos que querían publicar, que publicaban ya de manera incluso más artesanal todavía, y encontramos ahí que había algo interesante que podíamos hacer. Insisto, esto por separado, nunca lo conversamos con Michael. Y un día así como que nos llamamos por teléfono, creo que me llamó Michael primero, y fue como bien chistoso, porque me dijo, oye, quería proponerte algo. Me dice que armara una editorial. Y es chistoso porque le dije, oye, yo te iba a hablar por lo mismo, esta semana. Te iba a llamar exactamente por lo mismo. Para que tuviéramos la posibilidad de conversar, a ver si era posible armar entre los dos, pensando en esto mismo, que hay otras personas como nosotros que quieren publicar, que tienen talento y que, pucha, no lo pueden hacer porque o bien se encuentran con malas editoriales o editoriales que están no muy bien gestionadas, que están pensando, tienen otro foco, ¿no? El que queríamos darle nosotros. Entonces, empezamos a darle vuelta un tiempito a esa idea antes de concretarlo, y ahí entre medio se nos unió Sebastián Pérez. Seba, que es dueño de Página 128, ex que leo, y una vez nos escuchó hablar del tema antes de que lo concretáramos y dijo, oye, que también quería ser parte. Y él, que nos conoció también a ambos en esto mismo de los libros, sentimos que voy a hacer un súper buen aporte. Entonces, obviamente le dijimos que sí, ya, démosle, no hay ningún problema. Y ahí armamos la sociedad y todo el año 2016. En mayo fuimos a firmar a notaría. Y nada, pues después de eso ha sido súper entretenido. Mira, para los tres que somos parte de la editorial, es un emprendimiento como bien aparte dentro de lo que hacemos. Cada uno tiene sus trabajos principales y todo, por tanto es algo que tenemos ahí a lo que no dedicamos todo nuestro tiempo, pero el tiempo que le dedicamos es de calidad. Los proyectos que hacemos queremos que salgan lo mejor posible, y por eso nos preocupamos tanto de que vayan saliendo las cosas bien. En el fondo es eso, ¿ya? Llevamos ya, bueno, tenemos varios libros en nuestro catálogo, y nuestra actividad más importante han sido las antologías que estamos publicando actualmente. La primera, que fue de ciencia ficción, la segunda fantasía, y actualmente estamos en la etapa de evaluación y revisión de los cuentos que nos llegaron, muchos, en esta tercera convocatoria de terror, de género terror. Entonces, estamos súper felices, la verdad, con este trabajo. Hemos tenido acierto y desacierto en el camino, como todo negocio, como toda agrupación, pero lo importante es que hemos hecho esto con harto cariño, con dedicación,
Y nada, pues eso vendría siendo como la historia así en grandes rasgos. ¿Y por qué ignición? Ya que es la pregunta con la cual inició esto. ¿Por qué ignición y qué significa todo el tema? Nos ha tocado responder varias veces esa pregunta, pero nosotros felices lo comentamos, porque es parte de nuestro espíritu igual. La idea del tema de la llama, de la ignición, fue una idea que primeramente la planteó Sebastián, nuestro tercer socio, no con esa palabra, porque él tenía muy bien el concepto, pero no sabía cómo representarlo. De hecho, por ahí nos dio nos dio un nombre, me acuerdo al principio, no sé si te acuerdas, Michael, pero él decía algo quizás como con fósforo. Entonces yo le decía, está súper buena la idea. Le dije, pero ¿sabéis qué? Un fósforo es como tan pequeño y tan débil y es como que suena, dije, esta cuestión tiene que sonar potente, como que quede en la mente de las personas, tiene que ser algo así como pequeñito, tenemos que apuntar en grande, pero de esa idea que él tenía, porque él me habló, ¿no? De pucha, de cómo encender la llama y todo, estuvimos haciendo obviamente unos googleados, creo que Editorial Fósforo incluso ya existía y todo el tema, así que ahí nos dimos cuenta que había que ir descartando. Y fue un brainstorming ahí, pero intenso que hicimos en ese tiempo donde vivía Seba, en el centro de Conce. Yo me fui así toda una tarde y estuvimos así, pero intensamente dijimos, hoy día sale el nombre, ¿caché? Porque es el momento, si no podemos estar bloqueados, más encima estamos armando algo que está relacionado con creatividad, pues, no nos podemos bloquear en eso. Entonces, ahí le dimos vuelta, y por ahí antes de eso incluso salió el Ignis, pero creo que ya existía algo similar, de hecho parece que hay un modelo de un auto que se llama Ignis, y como yo soy publicista y le quise buscar ahí todos los caminos ahí para que en el fondo fuera algo más o menos único dentro del rubro y que no estuviera tan reventada la palabra en internet, ni posicionada, ni nada, y finalmente llegamos como a la palabra ignición, y fue como, oye, es eso, ¿cachai? Que ignición, si buscan en el diccionario, es como este proceso cuando se genera la primera explosión, y que normalmente se asocia a la mecánica, digamos, de los automóviles, donde dentro del motor, ¿cierto? Es que se genera la chispa, la explosión, y empieza a andar todo este motor. Y por ahí dijimos, bueno, eso es lo que queremos hacer. Queremos motivar a otros a que se encienda esa llama, que hagan ignición en el fondo, y que, bueno, con nuestra ayuda puedan lograr, ojalá, no sé, cosas grandes, por así decirlo. Igual somos chiquititos, la ambición es como a largo plazo igual. Hasta el momento hemos publicado quizás no tantos libros como queremos, pero al menos las antologías, ¿ya? En solo 2 libros ya tenemos cuánta cantidad de autores diferentes, o sea, más de 20 que han podido publicar, algunos por primera vez en alguna editorial, y que para ellos ya ha sido algo así como wow, así como algo grande, algo importante, y nosotros nos sentimos súper orgullosos cuando nuestros autores nos dicen, oye, qué bacán así ser parte de esto, y lo sienten algo tan propio, así como que ahí nosotros decimos, bueno, logramos esa ignición y vamos paso a pasito tratando de lograr eso más grande. El día de mañana, ojalá no mucho tiempo más, queremos publicar algunos de estos autores que hemos ido conociendo con sus propios libros, sus propias novelas. Entonces, vamos de a poco. Vamos a cumplir 5 años y yo diría que sí. Quizás va un poquito lento, pero como quien dice por ahí, lento pero seguro, lento pero con cariño, con dedicación. Y ha funcionado bien. Y lo bueno es que nos hemos posicionado bien últimamente también al menos de manera local. Acá en la región ya nos conocen, hablan bien de nosotros, de nuestra marca. Estamos dejando esa huella que queremos. Así que si Michael quiere agregar algo, por favor, adelante nomás. No mucho más, salvo que la historia es siempre la misma, salvo que yo la suelo contar que Guillermo me llamó primero y después yo le dije que tenía la intención de llamarlo, pero es porque eso se ha ido mutando en el tiempo y ya como que nadie lo recuerda bien. Y efectivamente, según yo me llamaste tú primero, Michael, pero... ya no me acuerdo ya. Bueno, eso nos llamamos. Va a quedar ahí en duda. Pero bueno, como lo dice Guillermo, la idea es esa, es ayudar a hacer ignición, a que la gente que quizás jamás pensó en su vida que podía llegar a publicar, darle la oportunidad a través de nuestra antología y de que sientan que al verse publicado, porque nosotros sabemos lo potente que es para alguien que nunca ha sido publicado, ver un cuento en un libro que tiene su portada, ¿cierto? Que tiene su logo editorial, que de alguna manera se siente una sensación de profesionalización de este gusto por escribir, y que después de eso se lancen, que después de eso ya la combustión se mantenga, ¿cierto? Y la llama siga de manera permanente. Esa es la idea. Por eso para nosotros es tan importante que en esta antología no enfocarnos en publicar solamente autores que están, o autoras que están ya consagrados, porque no es la idea, no es la filosofía de la editorial. La editorial es publicar, ojalá, autores que jamás en su vida a lo mejor lo van a tomar en otra editorial o qué sé yo. Es como dar ese empujoncito y que dentro de todo, tal vez, no sé, pues en 1, 2 años, 3 años digan, chuta, sí, publiqué en una
en una antología un cuento que sí le gustó a gente que no me conoce, quizá un grupo de gente pequeño, pero como sea, creo que un autor tiene que vivir la experiencia de ser leído, criticado por alguien por un lector X, un lector desconocido, y sentir esa satisfacción, ese dolor también de ser mal criticado, y a partir de eso empezar ya a construir un temple para empezar para alargarse en esta carrera ya de manera solitaria. Sí, mira, de hecho aquí hay varios comentarios que los felicitan a ustedes por el trabajo que han realizado. Nos preguntan por si tienen Facebook, página web. Alfredo Torres, que es un escritor de Todo Lego, nos eso, pregunta sí. eso. Nos saluda a todos. Y les pregunta por eso, si tienen página de Facebook o sitio web Sí. que puedan compartir. Ahí abajito está apareciendo en el ticker, abajito el Instagram. El Facebook es lo mismo, nos pueden buscar por Ignición Editorial y la web es ignicioneditorial.com. Ahí pueden ver nuestro catálogo igual y lo que hemos estado haciendo. Igual doy las gracias, estoy leyendo igual los comentarios de las personas que les ha gustado las antologías que hemos publicado, de verdad. Sí, Se agradece, se agradece. Leonardo Espinosa, un tremendo escritor de ciencia ficción, también miembro del CIF, lo saluda y dice que las antologías que han sacado, dice, son de culto instantáneo. Viajeros en particular, rescata y muestra una actividad de voces que encuentro espectacular. O sea, imagínense. ¿Ya? Bueno, Así aquí trajimos representantes de cada una de las antologías. Luis participó en Viajeros y Soledad en Quimeras. eso, háblenos de sus antologías. A ver, Soledad, por favor. Bueno, la verdad es que no recuerdo qué año pasó lo de Quimeras, porque con el tema de la pandemia como que se fue todo. Creo que fue hace 2 años Quimeras, ¿o no? Sí, ya estoy perdidísima. Quimeras, Eh, bueno, fue el que lanzamos el año pasado. El 2018 sí, primero fue Viajeros, sí, y esta la lanzamos ya, finalmente el año pasado. súper. Bueno, Quimeras es una antología de fantasía. Yo tuve el honor de quedar seleccionada, no tenía ni idea que iba a quedar, la verdad. Me enteré por algunos amigos que había una convocatoria de una editorial nueva en Conce. Y yo dije, ya, bueno, justo me había puesto a escribir por primera vez hace como un año. Y tenía como varios cuentos hechos y dije, ya, ¿y hasta cuándo es el plazo? Y me dijeron hasta hoy día a las 23:59. Y yo Qué quedé como, buena. chuta, ¿qué hago? Ya dije, no, voy a ponerme a escribir algo nuevo porque no alcanzo a editarlo, no, ¿qué hago? Así que abrí el cajón de los cuentos y dije, ya, revisé las bases, obvio, y dije, ya, este se adapta. Lo edité en ese rato y dije, ya, lo voy a mandar por mandarlo, por decir que mandé, ¿no? Y de repente, claro, pasan los meses y me hablan por WhatsApp un día y me dicen, oye, mira, quedaste. Y yo quedo como, wow, ¿qué sucedió? O sea, realmente es como lo que cuentan los chicos acá, Guillermo y Michael, que es como para personas que nunca han publicado nada en su vida, porque yo creo que la única experiencia de publicación que tenía hasta este entonces había sido esas recopilaciones que hacía el gobierno de cuentos para niños de colegio, ¿sí? Y era como lo único, así, pero esas tonteras que te publican y te pasan una hojita a escribir, o sea, yo jamás había tenido la experiencia ni nada, y como les digo, me había puesto a escribir así como a dedicarme al asunto hace un año, entonces, y tampoco había estado como full, había estado como para acompañar a amigos que estaban escribiendo también y participar de las actividades con ellos y todo, pero nunca me esperé que sucediera esto. Entonces fue súper entretenida la experiencia, igual pude leer Quimeras cuando me llegó el libro a casa y la verdad es que es súper variada la antología, tiene como de todo un poco, historias más largas que otras, más cortas y con temas súper diferentes igual. A mí me gustó mucho, hay obviamente cuentos que me gustaron mucho más que otros, pero es una buena antología. Bueno, Leonardo dice que Quimera es un trabajo de grupo y te menciona Soledad. Dice un trabajo de lujo que mejor para sus autores, dice. Así que ahí tienen un lector activo de sus antologías. Bueno, y tenemos también la otra antología que es Voces, ¿cierto? Viajeros. Viajeros, disculpe, Viajeros. No sé si Luis podría hablarnos un poquito de esa antología. Sí, por supuesto. De hecho, una de las primeras cosas que conocí con este llamado de antología fue cuando recién empezó Ignición. Siempre, bien, ya previamente conocía a Guillermo, especialmente en una instancia literaria. Te llama la atención y tú dices, pucha, uno escribe, pero escribe
sin el ánimo de ser llamado escritor, ni con el ánimo tampoco de decir yo sé hacer esto, en ningún caso. Siempre he pensado que uno es neófito en todo lo que hace en la vida y que se va perfeccionando de a poco. Pero personalmente nunca había tenido una publicación, como dice Michael, que fuera con una portada, que tuviera un sello, etcétera. Entonces dijimos, vamos, intentémoslo, no se pierde absolutamente nada con intentarlo. Y así yo, mi pequeño cuento que es Solipsismo, en el cual yo lo entregué y con cero expectativas, al igual acá que Sole, tratando de, veamos qué pasa con esto y con el tiempo, bueno, la revisión de los chicos, etcétera, etcétera, hasta que sale el, el listado de cuentos seleccionados y empecé a revisar, no, nada, y creo que era el penúltimo, el mío. Entonces, te viene algo como súper extraño, es como, wow, de verdad, esto es el objetivo de Ignición Editorial, el tomar personas que eventualmente no tienen la posibilidad de hacerlo en otro tipo de editoriales, que no dan este tipo de espacios, y decirles, vamos, tú también puedes hacerlo, inténtalo, veamos, y algo sumamente notable es lo que decía Michael y también complementaba Guillermo, el hecho de poder tener esa retroalimentación, de poder saber qué tan bien estuviste, qué tan mal estuviste, es sumamente enriquecedor. Y la antología en general es súper variada. Bueno, tengo las dos, he leído las dos, pero con Viajeros me deleité mucho con varios cuentos, cada uno de ellos con su particularidad, y algunos que son sumamente, uno que es muy lúdico, que te lleva por unos temas bastante extraños, y nos paseamos por todos lados. O sea, la antología para mí, dentro de todo lo que he podido leer de antología de ciencia ficción a través de libros online o de sitios especializados, tiene una calidad bastante, y no hablo por la mía porque si no sería muy autorreferente, pero por los demás chiquillos sí, una calidad muy interesante y con cuentos que cierran, que te dejan algo, que te dejan esa duda, como cuando sales de una película y tú dices, y te quedas callado, porque tú dices, ¿qué pasó acá? Y empiezas a darle vueltas, y empiezas a darle vueltas. Entonces, cuando algo te deja pensando, para mí ya es algo que te deja, que está bien escrito y que te deja algo más allá. Entonces fue una súper buena experiencia vivirla desde el momento de la postulación hasta el momento del lanzamiento, que afortunadamente Viajeros alcanzó a ser lanzado de manera presencial, y fue una experiencia que hasta el día de hoy le agradezco a Ignición Editorial, porque fue sumamente notable. Oye, ¿y cómo fue el trabajo de edición? Me imagino que llegaron muchísimos cuentos. Bueno, va para ti y para Soledad es la pregunta. Y me imagino que llegó una cantidad, pero impresionante de cuentos. Pero a nosotros nos pasó acá con la antología en Alcif que realizamos de Mundos Alternos, que me llegó una gran cantidad de textos y todo. Y tuvo que ahí, o sea, nosotros no hicimos selección, ¿sí? O sea, lo incorporamos a todos. Pero salió un tremendo libro, ya hermoso y todo. Pero ustedes, ¿cómo lo hicieron? Porque yo sé que ustedes sí tuvieron un proceso de selección y me imagino que tuvo que haber sido engorroso o con mucho trabajo, en realidad, más que engorroso. Sí, bueno, para la primera antología nos llegaron, creo, entre 60 y 70 cuentos. Para la última superamos los 130 o 140. Y bueno, la forma en que trabajamos es que Guillermo estaba a cargo de recopilar todos los cuentos, confirmar de que cumplieran con las bases. Muchos cuentos quedaron descartados inmediatamente, solamente por no cumplir con la base, así que muchas gracias, Sole, por haberlas leído antes de enviar el cuento, porque llegaron hasta poemas. Bueno, la cosa es que una vez que Guillermo hace la recopilación, él me hizo llegar los cuentos a mí sin nombre, sin nada, y a Sebastián. Y ahí ya empieza el trabajo de curatoría, una lectura que nos toma un par de meses, ¿cierto? Yo personalmente trabajo con una escala de apreciación y después vamos afinando detalles conforme pasa el tiempo. Ahora, en comparación a Quimeras, el proceso de edición fue diferente, ya que en Viajeros sí hubo un trabajo de edición, dependiendo la calidad del cuento en sí. Con Quimeras no fue igual, y esto lo hicimos porque, bueno, como bien lo dijo Guillermo en un principio, nosotros como editorial nueva, para todos nosotros los socios fundadores, esta es una experiencia que hemos tenido que ir aprendiendo igual conforme vamos, cuando inventamos las bases, se nos pasaron algunos detalles la primera vez, recuerdo que hubo ahí una polémica en determinada página de Facebook, bueno, detalles de ese tipo. Y una de las cosas cuenten.
Cuéntenlo ya. Sin mencionar nombres, sí, Michael. Me recuerdo sin que el nombre, detalle pero era cuéntenla. que en las bases había un punto que decía que los cuentos tenían un tiempo de exclusividad, me parece, un año, no estoy seguro. No, hacía relación. No, creo que eso fue lo que determinamos después. Hacía relación como a la. No sé si autoridades de los derechos de publicación, en el fondo, que teníamos sobre la obra que nos enviaban, ¿ya? Eso era, Y yo así que creo que había algo que era súper fácil de malinterpretar igual. Había como un medio vacío ahí que se entendía así como que casi Como que nos queríamos ambiguo. apropiar de los cuentos, pero obviamente no era la claro. intención, así que tuvimos que hacer una edición de la Bueno, base. Claro, ahí. lo que pasó con eso fue que una persona que era bastante conocida en el medio, al menos acá local, puso una especie de comentario funa en Facebook de que había una editorial que al igual que todas las editoriales, lo único que pretendía era lucrar con la plata de los autores. A ese nivel. Y yo cuando vi ese mensaje dije, ¿what? ¿Qué pasó acá? Porque justo veníamos de una reunión, no recuerdo qué reunión que habíamos tenido con la editorial, y se me echó a perder la guata al tiro. Le dije al Seba, al Guille, oye, ¿sabéis qué? Pasó esto en las redes, y a mí me dio el aviso un amigo escritor, me dijo, oye, están hablando de ignición, que algo pasó por ahí con las bases. Tuve que meterme yo entre medio de la conversación y explicar qué era lo que había ocurrido, y la persona que hizo esa publicación creo que se sorprendió porque no sabía que yo era parte de la editorial, y Sebastián también, y él a nosotros dos nos conoce. Entonces no se dio Claro. cuenta que estaba hablando mal de dos personas que efectivamente a él lo conocen y que hemos tenido o tuvimos en su tiempo cierta relación. Bueno, la cosa es que al final se solucionó el problema, arreglamos la situación y de ahí todo bien. Bueno, después de eso, bueno, con Viajeros sí hicimos un trabajo de edición en sí, pero con Quimeras preferimos que fuera simplemente un trabajo de corrección y de edición más leve. Es decir, tratamos de elevar un poco el listón de la calidad de los cuentos que estábamos seleccionando, no porque no queramos editarlo, si bien es un trabajo que toma mucho tiempo, sino que vivimos algunas situaciones, personalmente yo, que estaba a cargo de la edición, que con algunas personas que como nunca antes habían sido editadas, porque la mayoría eran autores noveles, se molestaron con el proceso de edición. ¿Por qué me cambian esto? ¿Por qué me cambian esto otro? ¿O por qué me sugieren esto? ¿Por qué me sugieren esto otro? Están arruinando la obra. Entonces hubo que tener hartas conversaciones, hartos pimponeos con explicar por qué, en eso consiste un proceso de edición. Pero hubo un caso en particular que lo tomó muy mal y se decidió retirar de la convocatoria y todo. Y bueno, optamos la decisión finalmente de no. O sea, no de la convocatoria, de la selección. Era una O sea, de persona la que ya selección, sí, porque se había él seleccionado había para sido aparecer. seleccionado. Claro, Había y sido finalmente seleccionado. decide, donde se le sugieren hacer ciertos cambios para mejorar el cuento, como dice Michael, decide así como retirarse. Es como, bueno, ok, tampoco le vamos a rogar que se quede, y ahí da cuenta, como dice Michael, de que de repente hay algunos autores noveles, y también esta persona tampoco había publicado nunca antes, no conocen que finalmente así funciona el tema de publicar. O sea, uno como autor escribe, pero lo que va a ver la luz, finalmente, lo que va a ver la gente jamás va a ser ese primer borrador que hiciste. O sea, Ahora, yo esto quiero pasa ser, por tantas correcciones, y si lo hacemos de manera seria, la misión de Michael finalmente era esa, o sea, yo aportar quiero ser desde súper su transparente en expertise. esto, Ale. Nosotros en ese momento era nuestra primera publicación, así que había muchas cosas que no sabíamos. Y claro, uno puede decir, claro, uno cuando participa en una convocatoria, en un llamado, tú tienes que enviar tu cuento de la mejor manera posible porque ese es el cuento que van a seleccionar. Creo que hasta donde tengo entendido no es común que tú envíes un cuento y que te lo corrijan si después te lo seleccionan. Pero esto tiene que ver en parte con ser nuestra primera antología, ¿cierto? Queríamos tener cuentos lo mejor posible para poder publicar, pero también como parte de nuestra filosofía estaba la idea de publicar a gente que no había sido nunca publicada. Entonces, efectivamente, iba a haber un trabajo detrás de ese tipo para, de alguna manera, enseñarle a la gente lo que es la experiencia de trabajar con una edición propiamente tal y todo. Pero bueno, en general resultó súper bien, pero hubo un caso en particular claro, o un par, donde uno sí se pudo solucionar y el otro generó un poco más de resquemor. Así que optamos por disminuir la cantidad de edición y concentrarnos solamente en correcciones menores, en el caso de la edición de Quimeras.
Así que para la tercera me imagino que va a ser algo similar a lo de Quimeras. Yo ya estoy en el proceso de selección. Hay algunos cuentos que uno lo lee y dice, no, así, al tiro, sí o sí. Pero hay otros que Así de uno puede tajante decir, nuestro esta idea editor. A la casa, dice al tiro, chao. claro, hay unos que uno toma y dice, oye, pero esto está muy bueno. El final a lo mejor está un poco débil. Ya, pero lo vamos a dejar ahí. En caso de que la persona quede seleccionada, a lo mejor se puede hacer ahí puede haber una conversación, Sé que no es lo común en hacer en la antología, pero insisto, para nosotros es súper importante que gente que no ha sido publicada pueda vivir la experiencia y que pueda compartir su historia y que se dé cuenta que sí o sí va a haber gente que igual la va a disfrutar, independiente que no sea una obra digna de Borges. Aún así va a haber público para ese cuento. Claro que sí, claro. Sí, mira, yo concuerdo mucho con usted. Hay gente como que no sabe mucho del trabajo editorial. Yo nunca he sido editora, pero sí me ha tocado publicar un par de libros y claro, hay un proceso, o sea, hay una limpieza, hay cosas que uno no sabe como escritor y que en el momento de editarlo hay que limpiar, pues hay cosas que no corresponden. ¿Sí? Y obviamente que ahí se pone en juego un poco la humildad del escritor, pues. O sea, uno también tiene que ser humilde de señalar que no se las sabe todas, pues. Sí, aunque la obra sea de uno y aunque le duela en el alma ese sacar ciertas cosas, pero si hay una persona ahí que ya ha publicado otros libros y es experta y todo el asunto, por algo está ahí. ¿Sí? Y por algo también uno quiere ser parte de ese editorial, por ejemplo, ¿sí? Que cumple con el perfil, con ciertas cosas. ¿Sí? Así que eso. Oye, mira, hay varias felicitaciones y saludos desde Perú acá, ¿ya? Al grupo Ignición. Dicen que preguntan dónde pueden comprar las antologías o dónde pueden comprar libros de ustedes. ¿Mm? Yo sé que ustedes decían que en la antigua que leo Concepción estaba, que ahora se llama, ¿cómo se llama? Página 128. 128. Yo siempre me equivoco, digo 121, 129, me equivoco con el número de página, pero me van a retar los chiquillos de la librería. Y Está relacionado al número, por si acaso, del lugar donde está, que es Paicaí 128, así que... Ya no se me va a olvidar ahora. Sí, de verdad, siempre me equivoco con el número. Oye, miren, con respecto a Ignición, el nombre, delante estábamos comentando, ahí teníamos una especie de apuesta. Algunos decían que era por 1984, el tema de la quema de libros, ¿ya? Otros decían que era por Prometeo, que el fuego sagrado y todo el asunto. Así que ahora ya quedamos completamente claros de qué se trata Ignición. Ya, y jugando, siguiendo con el juego, ¿qué prefieren, Tolkien o Lewis? En cuanto a fantástica. Tolkien, ¿de qué estamos Tolkien hablando? todo el rato. ¿Tolkien o Lewis? Tolkien. Tolkien. Ya. Totalmente. ¿Por qué? O sea, todo tiene que tener su fundamento aquí, no puede ser sin un fundamento claro, preciso. Ya, pero es que depende, ¿vamos a favorecer a Tolkien hablando de él o vamos a favorecer a Tolkien hablando de Lewis? No sé, yo solamente hice la pregunta, ¿Tolkien o Lewis? Porque es muy diferente. No, yo creo que en lo personal el trabajo de Tolkien me gusta muchísimo por muchos motivos. En realidad tiene muchos motivos. En primer lugar, me encanta cómo arma estéticamente su historia. La verdad es que nunca he leído su obra completa en inglés, pero sí he leído muchos de los poemas y canciones en inglés que tiene y son una cuestión, pero preciosísima. Las descripciones y todo son excelentes. O sea, al leerlas siento como cierto placer en la lectura, ya es como de otro nivel. Fuera de eso, encuentro que la historia está súper bien armada, el argumento es genial, los personajes también están súper bien desarrollados de una forma espectacular. Y creo que una de las cosas que más valoro de Tolkien es, bueno, el cariño que le puso a su obra, respecto al origen que le dio. Creo que cuando uno escribe con cariño algo, sobre todo para personas a las que le tiene mucho cariño, salen cosas en general muy bonitas. Pero también me gusta mucho la base de estudios que hizo. El estudio de mitología nórdica que hizo para basar muchas de sus historias, y también el aporte lingüístico. Creo que es una cuestión espectacular. O sea, de hecho, el asunto de que Tolkien haya creado, digamos, como culturas para poder desarrollar bien un idioma es una cuestión que encuentro ya de un Mateo nivel Dios que, no sé, lo admiro muchísimo por eso. Entonces, y creo que eso, que esté reflejado en toda su obra y que podamos ver como atisbos de este mundo que creó, es espectacular.
Ahora, si despreciamos a Lewis, no, creo que Lewis tiene sus primeros, algunos de los primeros libros, a mí me gustaron mucho, sobre todo los 3 primeros libros, si bien recuerdo, son los que más me gustan. Tuve el placer de leerlos cuando tenía como 12 años y creo que fue la primera cosa de fantasía que leí y los disfruté. Realmente era entretenido, era sencillo, simple y todo, pero en la medida que fui avanzando me fui encontrando con las cosas que hizo Lewis con su obra y me espanté mucho. Y bueno, claro, para mí queda como una obra entretenida, pero no alcanza el nivel de Tolkien, de las cosas que he escrito anteriormente. Claro, es una historia para entretenerme, un cuento, pero eso y ya. No siento esa pasión que me provoca la historia de Tolkien. Oye, aquí hay un comentario que me muero de la risa al leerlo, ¿ah? De la Eva Van Kramer. Un saludo para ella. Fan Kramer, disculpe si lo pronuncio mal. Pero dice, encuentro hereje poner a guerrear a Tolkien y Lewis si eran tan amigues, dice. Pero si Y ellos sus obras tienen guerreaban complejidad entre similares. sí, está bien hacerlos guerrear. Ellos guerreaban. Son guerreros. O sea, de ahí comienza todo. No, claro, ¿Alguien o sea, quiere- y de hecho leer sus ¿Sí? discusiones es súper interesante, las discusiones que tenían ellos para todo lo que es escritora, que las recomiendo. Sigamos jugando entonces. ¿Borges o Cortázar? Borges. Borges, Voto por Borges. Borges. Aquí me van a retar de nuevo los del público. Sin ser un experto ninguno de los dos. Yo al principio antes de empezar a escribir, yo no era muy bueno para leer cuentos. En mi veintena, recuerdo yo, no era muy bueno para leer cuentos. Había leído novelas de El Señor del Anillo, ya lo había leído. Había leído también a Lewis. Pero entre estos dos autores, Borges y Cortázar, no había leído ninguno hasta llegar a esa edad. Y el primer cuento que leí de uno de ellos fue Las ruinas circulares de Borges. Y recuerdo que sentí en ese momento que nunca en mi vida había leído algo tan corto y tan profundo. O sea, me daba la impresión que cada una de las oraciones de ese cuento estaba hecha con tanta maestría detrás. Qué admiración, qué ganas de poder llegar a ese nivel en algún momento, decía yo cuando estaba recién empezando a intentar yo también escribir mis propios cuentos. Me pasó también con el Minotauro, me pasó con la biblioteca. No sé, a mí me da la impresión que Borges, o en ese tiempo me daba la sensación de que era casi una especie de científico escribiendo cuentos. Jugaba mucho con las paradojas y eso a mí la verdad que me voló la cabeza. Con Cortázar nunca me pasó algo similar, pero salvo con Rayuela. O sea, la estructura de esa novela creo que es digna de no olvidarlo nunca. O sea, esa es una obra monumental en ese sentido, que creo que no ha sido, hasta donde yo tengo entendido, replicada una estructura similar o más compleja con el mismo éxito que como lo hizo él. Dicho eso, los dos tipos son secos, y si hay algo que me gusta incluso más que leerlos es escucharlos. Cuando los entrevistan, aún así los tipos parece que hablan literatura pero todo el tiempo. Son genios de su tiempo y creo que esa genialidad no va a perder su potencia con el pasar de los siglos, dice, de los siglos. Pero si tuviera que elegir uno, me quedo con Borges, precisamente porque fue el que me generó el mayor impacto cuando lo leí. Sí, oye, es difícil decidirse en realidad, es difícil decidirse. O sea, Rayuela es impresionante, la mención al jazz que hace. Es lo que decías tú, pues eso de la metaliteratura, hablar de literatura dentro de un mismo texto, es impresionante. ¿Y para qué hablar de Borges? Yo leí el Aleph, el primero, y parece que caí en un universo, después de otro universo, y me encontré conmigo mismo otra vez, así. Fue impresionante ese texto. Sí. ¿Y el resto qué opina? ¿Qué dice? Me siento medio incompetente para poder, porque la verdad es que en el colegio estaba tratando de pensar, me hicieron leer a mí mucho Cortázar. De Borges casi no me acuerdo nada. Y a mí Cortázar yo crecí con cuentos así que me marcaron así mucho. Y así que quizás no podría decir que si prefiero uno más al otro, pero a mí Cortázar me evoca varias cosas. O sea, yo de la vez que me hicieron leer en el colegio, estoy diciendo, tenía que estar en la básica quizás, o que ya, no sé, esa medida no me acuerdo, pero me acuerdo que leí por ahí La noche boca arriba.
ese cuento y nos hicieron analizarlo y todo el tema y te juro que desde esa vez probablemente no lo volví a leer nunca más, pero me acuerdo tan bien de ese cuento, me acuerdo tan bien de ese cuento y lo que me provocó esa vez que me marcó de alguna manera. También recuerdo haber leído La Autopista del Sur, que probablemente en ese tiempo encontré que había sido así como algo largo, quizás no es nada tan largo, probablemente un cuento, ¿no? No sé ustedes si lo tienen más fresco que yo, pero recuerdo también eso y recuerdo haber también encontrado ahí cosas súper interesantes. O sea, yo sinceramente no era de los que se las pasaba leyendo en el colegio. Quizás el resto de los invitados acá siempre fue, y ustedes mismos, ¿cierto? Del CIF, quizás comparten en común que siempre fueron devorando libros. Yo, la verdad, cuando estaba recién saliendo del colegio, recién agarré el gusto por la lectura. Gracias a una polola que tuve yo en el colegio que me empezó así como a enchufar libros y fue como, ya, démosle, ok, ya, voy a pescar, a ver qué tanto hay aquí en este mundo, a ver, porque ella era devoradora de libros. Y volviendo incluso al enfrentamiento anterior, también es como que digo, chuta, para mí, Tolkien fue súper importante porque El Hobbit fue uno de los primeros libros que leí así como por querer leerlo, así como porque dije, ya, voy a leer y disfrutarlo porque quiero hacerlo y no porque me están obligando en el colegio para sacarme una nota, ¿cachai? Entonces, también es como que lo mismo, así estos enfrentamientos pues a mí me evocan cosas porque he tenido ciertos temas con esos autores que sobre todo vienen de esos momentos donde quizás la lectura era diferente. Hoy día tengo una biblioteca ahí llena de libros, de hecho atrás no se ve, tengo lleno de libros para allá abajo, tengo otro más librero allá adentro, tengo un closet porque ya no me caben, ya no tengo más libreros, tengo un closet lleno de libros y he ido explorando de todo, la verdad. Bueno, más que nada estos géneros igual de los que estamos hablando hoy día, pero es increíble, ¿ah? Yo en algún momento no pensé que me iba a ir tanto por el tema de los libros y justo los autores que se están mencionando han dejado una pequeña semilla a mí. Creo que los voy a revisitar pronto. Así que gracias por este momento. Algunos dicen acá, entre Borges y Cortázar, dicen Horacio Quiroga, Juan Rulfo. Otro dice Bortájar. Borjázar. Borjázar. Borjázar, perdón. Oye, bueno, nos falta Luis. No sé si quieres aportar algo, Luis, o Sí, pasamos al... algo ¿Sí? súper preciso. Al igual que Guillermo, estos autores llegan tardíos a mi vida. Eh, pero hay libros que te marcan, como por ejemplo el Aleph, especialmente todo lo que es la referencia que hace a Dante, y te deja todo un tema sumamente, es como difícil de poder explicar. Y es lo mismo que pasaba con la pregunta anterior de Tolkien o Lewis. Tolkien para mí significa algo que es lo mismo que me pasa en este caso con Borges, que es el primero que llegó de una especie distinta. El Señor de los Anillos, yo nunca me voy a olvidar el momento en que Eowyn se enfrenta al Ringwraith y se saca el casco y ¡guau! En ese momento justo estaba escuchando una música sugerente que ayer me cayeron hasta las lágrimas. Y en este caso, por ejemplo, con el Aleph de Borges, solamente por dar el ejemplo, también esas mismas referencias a Dante te llegan hasta el alma, te carcomen, entonces te marca mucho. Pero en este caso, sigo diciendo que Borjázar también es una buena opción. La fusión. La fusión, claro. Sole, ¿tú quieres aportar algo? Porque a ti te tocó solamente Tolkien y Lewis. No sé si quieres aportar. No, yo me quedo con Borges. Igual tuve la suerte de que el primer cuento que leí de Borges fueron Las ruinas circulares y después seguí con El jardín de los senderos que se bifurcan y creo que bueno. también me marcaron de una forma diferente. Ahora Cortázar igual me gusta, he leído varios cuentos de él, pero me acuerdo que en alguna ocasión, y no me acuerdo qué cuento es, no puedo recordarlo, Cortázar hace una enumeración de un personaje que está como aburrido de su vida o algo así, y empieza como a enumerar un montón de cosas que son repetitivas, como no recuerdo exactamente, lo leí hace mucho tiempo, y empieza a mencionar algo así como que el mismo reloj de todos los días, la misma casa, la misma mujer, y como que la enumera dentro de como muchos objetos, y de repente me empecé a pillar como con muchas cosas así de Cortázar, y como que me empezó a doler cada vez más, fue como, oh rayos, oh rayos, oh rayos, y claro, no voy a decir como no, lo voy a sacrificar porque este es machista y todo el asunto. No puedo hacer eso. Sé que Cortázar es un autor tremendo, tiene obras muy buenas, pero no puedo evitar que me duele de repente ese tipo de cosas. Po.
y tan evidentes, están encima. Así que, no, en general me quedo con Borges, igual por la impresión que me dio, y, principalmente. Claro. Oye, sí, es que el tema de los escritores, la relectura que se está realizando, por ejemplo, de la misma Mistral, de Neruda, por ejemplo, que se le ha criticado muchísimo en el recuerdo que he vivido, y ahora que me mencionas tú a Cortázar, es potente porque uno no sabe cómo leerlo, o sea, yo no me atrevo a hacer muchas apreciaciones para no caer también, porque culturalmente uno ha sido criado dentro de ciertos parámetros y a veces tiende a hacer apreciaciones que a veces son culturales, pues, y uno está de acuerdo con, por ejemplo, con la postura que tú tienes, Soledad. Y uno dice, lo leo de acuerdo al momento histórico en el que estaban, lo leo de acuerdo al pensamiento más evolucionado actual. Entonces igual es complejo, ¿eh? Es complejo meterse en Sí, ese... Sí, es súper difícil. A mí en general no me gusta hacer lecturas como actuales de autores antiguos, porque el contexto era otro, o sea, no me gusta mezclarlos. Pero no sé por qué con Cortázar me pasó que lo leí y como que no sé, se alinearon los planetas ese día para que me doliera y otros autores no, o sea, no sé. Algo pasó ahí de manera personal nomás, nada sí. más A que mí me eso. pasó una vez con Lope de Vega, Ya. que N persona leyó al Fuente Ovejuna y me dijo, oye, qué comunista el escritor. Y yo le dije, compadre, cuando lo escribió ni siquiera existía el comunismo, o sea, a ese nivel, o por lo menos como lo conocemos. No, pasan Entonces, esas cosas, pasan. entonces ahí como que yo hago clic y digo, chuta, ¿cómo leerlo, po? ¿Cómo leerlo? Y se daba para el debate, pues, o sea, es interesante el Sí, debate y sí. tiene que hacerse, tiene que debatirse. Oye, ¿qué escritor ha sido mentor de ustedes? Espero que no sean los que conversamos recién, pero mentor, que ustedes, por ejemplo, cada cierto tiempo vuelvan a él, lo lean, necesiten como, por ejemplo, retomar ese libro de velador que uno tiene ahí y uno sabe que con esto puedo a lo mejor volver a retomar la escritura, puedo volver a inspirarme, como se dice, o no sé si algunos creen en eso de la inspiración. O, por ejemplo, me puede dar la sistematicidad que yo siempre necesito para trabajar. Ese como oráculo, podríamos decir, escritor oráculo. Me gusta, me ¿Sí? gusta esa definición, de escritor oráculo. Yo tengo tres. No quiere decir que son los autores que más admiro en el mundo, los que creo que son los mejores o los que tienen sus mejores obras, pero sí creo que en cuanto al estilo de su escritura es lo que más se podría asemejar a lo que intento hacer yo o a la forma en que a mí me sale mi escritura. No quiero sonar pretencioso porque, insisto, son el punto a donde me gustaría más o menos llegar. No quiere decir que lo sea. Está Y como bien, bien pues tú está dices, bien. me sirven para destrabarme a veces, porque me ocurre que en momentos no tengo. De hecho, estos últimos 2 años han sido años súper difíciles para salir del estancamiento. Y leer a estos autores me ayuda de pronto a encontrar mi propio camino. Estos autores son Sanderson, son Patrick Rothfuss, que yo creo que lo vamos a linchar pronto si no saca el último libro. Y también me gusta mucho la obra de George R.R. Martin, sobre todo los primeros 3-4 libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Esos son los autores que me sirven a mí más o menos como para orientarme en términos de estructura de una novela, en términos de voz a veces, de tomar algunas ideas que a lo mejor puedo adaptar a mi estilo. Pero sí, también tengo otros referentes que tienen que ver con una admiración ya mucho más intelectual, y ahí es donde, bueno, meto a Borges, meto también ay, se me olvidó el nombre, pero el que escribió la última pregunta, Asimov, y otros, pero no leo sus cuentos o sus libros para yo destrabarme, por así decirlo. Los que leo son a los que ya les mencioné, el que considero que se parecen un poco más a lo que yo intento hacer también. Se nos fue el poder. Ya, yo modero. Ya Yo modero. tomo el poder ahora. Así que dale, Michael. Mira, tengo experiencia en esto, así que no hay problema. Ya, mira, nos está mostrando en pantalla Muestra acá. la página, habla de Ya. la página ahora. Bueno, ahí Sí, tienen nuestra aprovechar de página mostrar. web para Vi que los puedan comentarios. ingresar.
tenemos libros muy buenos como El fin de las flores, ¿cierto? Aquí el presente se los puede vender. Bueno, no sé, Soledad, cuéntanos acerca de tu referente, tu brújula. ¿Quiénes son los autores que a ti te mueven a la hora de querer escribir? La verdad es que no tengo ni idea. Nunca he tenido uno definido, como que siempre sería como, no sé, quien se encarga de hacer mis sueños en mi mente, así. Yo diría que es como Ya. eso. De hecho, Pero ¿te pasa que de pronto lees a un autor y sientes como, sí, claro, oye, esto está tan bueno que necesito yo también ir a escribir ahora? sí, eso me pasa con Sanderson. De hecho, coincidió que justo leí a Sanderson el año que me puse a escribir. Entonces, ya venía como empezando a leer como más fantasía, porque yo era como súper de autores clásicos hasta ese momento, pues más encima como bien pedagogía en español, ¿cachai? Ahí como leyendo La Celestina, El Quijote, en esa onda estaba yo. Buena. Y, y de repente, claro, me meto a la sociedad de Tolkien y empiezo a leer más libros y entre ellos llego a Sanderson, porque obviamente no leemos solo a Tolkien. Llego a Sanderson y encuentro que la fluidez del autor es una cuestión que me gustaría lograr. Como, no sé, de repente veo los diálogos de los personajes que tiene y los encuentro muy bacanes, o sea, los encuentro súper bien armados, cómo va soltando la información, encuentro que es espectacular y lo hace de una forma tan ordenada, tan preciosa, que, claro, me gusta harto y de hecho recuerdo que con Sanderson fue el primer autor, como me estaba poniendo a escribir, en el que me pregunté, oye, ¿cómo arma los diálogos uno en el texto cuando está escribiendo? Y me pregunté, ¿y cómo se usan los guiones? ¿Cómo va? Entonces, de repente como que me empecé a fijar, ya ni siquiera leyendo el texto, sino como viendo cómo lo arma, así, cómo arma los párrafos, cómo estructura todo. Y de hecho ahí como que me he guiado bastante. Pero... Sí, sí. Bueno, gracias Sole, gracias por asistir a Encendiendo la Llama, capítulo especial. Oye, contratamos a Michael, queda contratado. Oye, yo justo me caí, no sé qué pasó. Esta cosa tecnológica. Porrazo. Me cubrieron. Te apagó la llama. Todavía me duele el porrazo. Creo que no puedo mover el hombro. Pero no. Bueno, gracias Michael. Michael ahí, obviamente, hizo la jugada. Sí. Como Tener la costumbre ya de estar con los capítulos de Encendiendo la Llama que hacemos nosotros cada 2 semanas, los días sábados. Entonces ahí nuestro moderador está ahí, pero de lujo. Sabe recibirla de pecho y dar el pase. Exactamente. Oye, voy a aprovechar de pasar ese aviso. Nosotros hacemos un programa igual también en nuestras redes de conversación similar a este. Vamos invitando a los autores que han participado con nuestras antologías y les preguntamos un poquito más de lo que hacen y todo. Y el próximo sábado, en una semana más, tenemos nuestro último capítulo de temporada, el número 10. Y ahí nos damos una pausa hasta yo creo que probablemente tengamos lista nuestra tercera antología y volvemos a ir con esto de las conversaciones y todo este tema que es súper entretenido. O sea, yo le he pasado re bien hoy día, no me he dado ni cuenta cómo va más de una hora de conversa. O sea, está súper. Oye, ¿qué saben ustedes de Alcif? Yo no sabía nada hasta que Michael me dijo, oye, nos invitaron de esto, ¿quería ir? Y yo dije, bueno, ya, pero no tenía ni idea. No sabía nada. Yo no. Yo sí sabía, y esto lo conocí desde que se empezó a armar. ¿Ya hace cuánto tiempo? Ya un par de años, ¿cierto? Porque recuerdo que a la persona que vi cuando estaban con el llamado o cuando estaban recién empezando con esto, recuerdo que a Marcos Cortés le vi publicación en su Facebook relacionado al CIF, si mal no recuerdo. Puede que esté ahí quizás distorsionado un poco mi recuerdo, pero recuerdo que por ahí vi algunas publicaciones del CIF, a Leo también vi que tenía algunas cosas publicadas. De hecho, cuando me enteré de que tú eras parte del CIF, y dije, o sea, estos tipos son como los masones, están en todos lados expandiéndose y no tenía idea, así que sí, había escuchado a ustedes y después empecé a conocer un poco más del trabajo que estaban haciendo, que era algo bien igual profesional y todo, y recontento cuando nos invitaron a nosotros a ser parte igual de esta primera mesa, así que agradecido también. Bueno, no está de más invitarlos a ser parte del CIF y que nosotros también tengamos la llama de ignición dentro de nuestra asociación, así que están todos invitados. Eso. Miren, yo traté de eludirlos, les decía, no, yo escribo poesía, teatro,
no soy de ciencia ficción, pero no hubo caso. Fui infectado y aquí estamos. No, se lo han entretenido los chiquillos. ¿Ya? Es un placer ser parte del CIF y colaborar con ellos y poder hablar de lo que a uno más le gusta, que es la literatura. Oye, pero nos quedan dos personas, no sé si hablaron de sus libros, de sus mentores, de sus escritores oráculos. Si Luis habló de su escritor oráculo. Si es que existe, No, porque puede que no sé. es que ¿Mm? ahí va el tema. No sé si realmente existe un escritor oráculo, pero sí siempre hay algunas cosas que te van marcando dentro de lo neófito que uno es en el tema de cómo ir llevando, o como decía también, solía preguntarse cómo haría tal persona tal cosa. Con Sanderson yo tuve un encuentro sumamente extraño. De hecho, leí Steelheart, que creo que fue el primero que leí de él, y me costó mucho terminarlo. No fue un tema, pero no así, por ejemplo, libros que son para mí sumamente referentes. Dave Eggers, no sé si han leído El Círculo, que es un tremendo libro de que de hace muchos años ya te viene comentando qué es lo que está pasando ahora con una empresa que lo domina absolutamente todo, que es como casi que el anillo único, casi que una empresa forjada por Sauron y que controla todo, desde tu biorritmo hasta tu correo electrónico. Es Google de hace unos años atrás, entre comillas. Eh, pero también así, por ejemplo, me gusta mucho cómo escribe, más que, a ver, porfa, aquí, ojo con esto, yo no voy a lo erudito que puedan ser en cómo escriben, sino en cómo me llegan a mí como lector. En este caso, Eggers es así, también Katzenbach me gusta mucho, mucho, mucho. Encuentro que es muy dócil el cómo se lee y también muy oscuro en cómo presenta las cosas. Y sin duda, reitero, más que referentes son mi gusto y donde de repente uno se puede ir agarrando. Y siempre esa relación de amor-odio, de aquí puede que me vayan a disimar con lo que voy a decir. Me gusta mucho King, pero de repente me desencantan sus finales, especialmente con, no sé, por ejemplo, The Outsider. Te encontré con el tremendo crossover, como siempre hace King, y termina ahí pegándote un tartazo con el final, desde mi punto de vista. Pero creo que son como los tres referentes, entre comillas, que podría decir que uno lee como para poder tomar ideas de cómo presentar algunas otras cosas. Entonces digo, no me voy, como decía Soledad, a autores que son ya connotados desde el punto de vista de la erudición misma, pero sí de lo que más me llega a mí como lector. Sí, a veces uno por la formación que tiene, como que llega, o por lo que ha leído los familiares de uno también, que hereda ciertas lecturas clásicas, es que uno comienza a veces con los clásicos. A mí me pasa que como que inicio con los clásicos y de ahí me largo con escritores más actuales. Y Guillermo, ¿hay algún escritor oráculo que tú quieras presentarnos o Mira, mi presentar postura es alguno? bastante similar que a la de Luis, ¿ah? Así como que me robó en gran parte varias palabras, así que lo voy a hacer corta. Pero yo creo que tiene que ver con eso también de que han evocado en mí ciertos autores. Yo también tengo un tema con Stephen King, a pesar de que lo he dejado de leer un buen tiempo, más de un año que no leo King. Eh, y no quizás por su manera de escribir, ¿ya? De hecho, yo creo que no tengo referentes o estoy en deuda un poquito con pulir más la escritura en cuanto a forma, porque la verdad es que me he concentrado mucho más en el fondo, ¿ya? En el caso de mi libro, del único libro que he publicado hasta el momento de cuentos, porque después de eso me he trabado así, pero monumentalmente, a pesar de que tengo mucho escrito y cosas guardadas, todavía estoy como esperando el momento de... yo siempre me he concentrado, y quizás tiene que ver con mi formación igual, de comunicador, de publicista, de creativo, qué sé yo, me fijo en lo que yo quiero causar en la audiencia. Entonces, por eso gran parte de mis cuentos tienen así como una vuelta de tortilla al final, donde te voy contando algo, te imagino, te hago que te hagas una idea en el fondo de cómo puede terminar esto, y al final era otra cosa, pero un final que es agradable. O sea, tampoco el final de todo era un sueño, ¿cierto? No es como esa la idea. Pero jugar un poquito con las expectativas del lector y entretener, ¿ya? Nunca me he puesto a leer en función de aprender quizás cómo estructurar un párrafo y todo eso. Nunca he leído de esa manera. Siempre cuando leo ficción busco entretenerme y de eso voy aprendiendo, de eso me voy alimentando. Con Stephen King me pasa lo mismo que con Luis. Sí, hay libros que son súper buenos y que los finales son bastante, algunos derechamente malos, ¿ah? Mal resuelto el final.
Pero lo que sí me gusta de Stephen King, la imaginación que tiene, los mundos que nos presenta, el hecho que, bueno, el desarrollo de personajes que es súper bueno. Cuando me leí It, a mí me dio una pena enorme, se me partió el corazón cuando estaba en las últimas páginas. Ya sentía que llevaba tanto tiempo conociendo a los personajes, porque es un libro de 1500 páginas, sentía que llevaba tanto tiempo con ellos, casi como eran parte de mi familia, de mis amigos, que cuando iba a las últimas páginas y cuando terminé, de verdad que me dio una pena enorme así en el corazón, así, te juro, así como, no sé cuándo lo leí, esto hace mucho rato, ya como el año 2006 probablemente lo leí, y dije, oye, qué cuático generar eso, ya, él creó unos personajes, los moldeó y los hizo súper queribles, ya, el desarrollo de personajes es algo que obviamente es el pilar de una novela, si en una novela tú no desarrollas bien los personajes, estáis frito, la historia, el argumento puede ser muy bueno, pero con personajes inverosímiles se te cae todo. Entonces, con esas emociones me voy quedando. Aparte del hecho de que Stephen King te vende un libro de, no sé, donde es un auto maldito, ¿cierto? Que tiene como 2 libros que hacen referencia como un auto maldito y que lo vende, digamos, y que sea algo interesante, aunque tú digas, oye, pero qué reverenda estupidez el tema, pero no, pues, ¿cachai? Lo plantea de una manera interesante, es un libro que se vende y que es su imaginación, es su volá. Entonces, por eso yo siempre lo admiré, por ese tipo de historia y mundos que crea alrededor, ¿ya? Pero sí, claramente no lo pongo en un pedestal, quizás con los primeros años que estuve leyendo sí lo ponía en un pedestal, pero ahora la verdad es que es un escritor que tiene cosas buenas para rescatar y otras cosas, bueno, que uno sabrá ahí cómo ir definiendo. Ahora, hay un libro que recomiendo de él, que yo creo que muchos lo ubican ya, se llama Mientras escribo, On Writing, donde él cuenta cuál es su rutina, cómo lo hizo para sacar adelante sus novelas. Y da muchos consejos como a neófitos, entre comillas, y a los que se están iniciando, y es un súper buen libro para aprender del oficio o profesión, digamos, de escribir. Lo encontré interesante. Y, y bueno, él sería una referencia, y también estuve leyendo a Joe Hill, que su hijo también empezó a irse por el mismo camino, muy similar a la literatura de su padre. También a Clive Barker, que tiene mundos más oscuros por ahí, un poco de Lovecraft. No he leído tanto Lovecraft como quisiera, más que nada porque igual hay que hacerse como la idea de leer, hay que ponerse en el ánimo de, ¿cierto? Estar en un cierto mood y concentrarse mucho y conectar con su lectura, porque Lovecraft es pesadito de leer. Ahora, obviamente su imaginación y los mundos que crean son espectaculares, pero hay que estar así como en el mood, no es literatura liviana de leer Lovecraft. Pero por ahí voy, así como que trato de consumir creatividad. Me falta quizás el lado más de la forma y todo eso, pero eso se va puliendo en el camino. Bueno, la pregunta como que apuntaba a eso en realidad, no a que uno considerara qué escritor es el mejor ni el peor, sino que como el que te motivaba, o sea, el que de alguna manera encendía la llama, como dicen ustedes, los de ignición, ya de la escritura. Ahora, quiero agregar algo más, ¿ya? Porque siguiendo esa misma línea, creo que qué me motiva a mí, y de verdad que esto va a sonar así como chúpame, es con los autores que han trabajado con nosotros, ¿ah? Pero de verdad que a mí me motiva mucho, y te lo digo del fondo de mi corazón, ¿ah? No es para que suene bonito ni nada, pero me motiva mucho los chicos que participan en nuestra antología, y después cuando las leo, y de lo que escriben y que están orgullosos y que aparece con nosotros, y los programas también que hemos hecho, donde los invitamos y ellos hablan de dónde salieron esta idea y todo, y sabéis que no hay nada que me ha motivado más últimamente que escucharlos a ellos. Escucharlos a ellos, de dónde, cuál es el rollo que tienen detrás, por qué lo hacen, ¿cierto? Vuelvo a leer los cuentos antes de los capítulos y digo, oye, qué bacán, y eso me ha alimentado mucho. Entonces, yo creo que incluso no hay que ser así un autor tan genial, así bestseller, como para que te diga, oye, me motiva y todo el tema. Chicos que quizás no hayan publicado nunca antes, y con ese cuento a mí me sigue motivando para tratar de hacerlo mejor. Oye, Guillermo, ¿sabes que no es primera vez que escucho esto? Mira, yo me pegaron un carrilazo acá, pero una vez Gonzalo Roja nos dijo, me voy a poner así como, ay, que conocía a Gonzalo Roja, ¿no? Pero él una vez dijo que él hacía talleres porque los jóvenes lo llenaban de energía y creatividad. O sea, a él le daban ganas de escribir después que participaba de un taller con cabros que escribíamos súper mal, pero él como que, wow, quedaba inyectado para escribir. Entonces, es como que pasa lo mismo que me dices tú, que claro, no tiene por qué ser un genio de la literatura, pero está esa energía como de... la llama de ignición está ahí. Se transfiere, ¿ah? Sí. Yo creo que saliendo de esto también voy a quedar así como aprendido. Como Super Saiyajin, así. Claro. Oye, una pregunta como para cerrar ya la mesa del día de hoy. ¿Qué requisitos debe cumplir un escritor para ser parte de Ignición?
Porque aquí hay varios en el chat que han dicho que quiero escribir en Ignición. Hay uno que decía incluso que él venía de España y que tiene ganas de publicar con ustedes o con una editorial en sí. Ya, me lanzo yo primero. Quiero ser, de nuevo, bien honesto y sincero con esto, para que se hagan una idea lo más realista posible de cómo trabajamos en Ignición. Yo sé que la percepción que le puede dar a personas que todavía no conocen mucho del mundo editorial, cuando ven una página web de una editorial que dice recibimos trabajo, ven libros ya publicados, a lo mejor automáticamente se genera en la cabeza esto de, oh, deben tener los recursos suficientes como para publicar si mi libro es lo suficientemente bueno. Y eso lamentablemente no es así ni siquiera para las editoriales grandes. Entonces, nosotros lo que hacemos, la forma en que trabajamos es que todo lo que nosotros logramos obtener a través de la antología se utiliza para poder publicar otras antologías y en el mejor de los casos para publicar 1 o 2 libros más si es que los recursos son los suficientes. Así que no tenemos posibilidades de poder publicar muchos libros al año, por eso tenemos tan poquititos libros. Tratamos de no trabajar de la manera de ok, tráganos ustedes el financiamiento y nosotros los publicamos, porque si esa fuera la forma principal de nosotros poder tener más libros, estaríamos llenos ya de publicaciones. Está la posibilidad, claro, pero al menos como política, como filosofía, como estilo de vida de la editorial, siempre transparentamos la información y al menos yo personalmente cuando respondo a los correos digo, ojalá nunca pagues por publicar. Está la opción, pero tienes que ser consciente de que no es recomendable. Ojalá un autor no pague por publicar. Te lo hago saber, cosa que si tú tomas la decisión, sea a plena conciencia. Así que dicho eso, tenemos 3 formas de poder financiar libros, que son la autofinanciación, ¿cierto? Que es la que recomiendo yo no tomar, la cofinanciación y, por último, tenemos también la financiación vía fondos de libro, en el caso de que lo haya. Y en el mejor de los casos, la publicación total de nosotros, o sea, la financiación total por parte de Ignición. Y eso es algo que nos tiene tremendamente orgullosos, lo hemos hecho solamente una vez, porque normalmente eso no se hace. Esto es muy como a la vieja escuela, cuando las editoriales tomaban un autor, apostaban por un autor y ellos ponían todas las lucas porque finalmente después se suponía que iban a ganar más utilidades con el trabajo de la obra ya publicada. Lamentablemente no lo podemos hacer todas las veces que nosotros queramos, así que por eso tenemos un margen tan poquitito de publicaciones en el año, 1 o 2 libros, y eso hace que, claro, no podamos escogerlos todos. Así que cuando nos llegan las novelas, bueno, ahora como equipo ponemos a conversar ya qué es lo que queremos publicar. En este momento estamos, por ejemplo, sin nada, solamente con la antología, y ya veremos después de la antología si podemos tal vez publicar otro libro que financiemos nosotros al completo. Y si no, insisto, existe la posibilidad de que un autor se financie al completo, pero quiero ser lo más transparente posible en eso, no lo recomiendo yo y en ninguna editorial. Lo ideal sería que un autor jamás gaste de sus lucas para poder publicar su libro. Pero aún así está la posibilidad en caso de que alguien lo quiera hacer, si siente esta impulso, porque no, es que quiero que el libro salga por Editorial Ignición. De hecho, quiero complementar justo ese punto, Michael, antes que se nos vaya, pero obviamente lo que está comentando Michael es el espíritu que tiene detrás la editorial. Es como nosotros nos pusimos de acuerdo cómo era el camino que queríamos seguir, más que nada porque existen hartas, bueno, le llaman en España editoriales pirata, creo. No queremos que nos marquen de esa manera, que son esas editoriales donde tú, teniendo las lucas y tu escrito, te publican así automáticamente. O sea, tienes que tener el dinero nomás. En nuestro caso, aunque un autor llegara con el dinero, la verdad es que si, por ejemplo, hay cosas que no se cumplen, como la línea editorial que queremos seguir y el contenido y un montón de cosas, igual nosotros podríamos rechazar en el fondo un escrito y todo, porque no es lo que estamos persiguiendo en el fondo, porque sí, lamentablemente hay harta editorial, o que se hace llamar editorial, que finalmente lo que te hacen es estar imprimiendo los libros nomás. Te imprimen tus libros, entonces con eso se llenan el catálogo. Y hace un rato atrás, Michael diría, por lo mismo no estamos llenos tampoco de libros, ¿ya? Porque si nos convirtiéramos en eso, como ya, trae tus lucas, tendríamos un catálogo gigante, pero quizás, ¿qué pasaría con la calidad de lo que estamos publicando?
¿cierto? Y ahí entramos con ese conflicto y nosotros también desde el comienzo dijimos con Michael, con Seba, queríamos publicar cosas buenas. Y en eso estamos, aprendiendo también en el camino y nada, o sea, viene por ahí también la cosa. Bueno, y también más que hay que decirle igual Michael que el dinero es algo importante, pero lo otro también por lo cual no estamos todo el año publicando es porque hay un tiempo importante que hay que dedicarle también a la lectura, evaluación, corrección y todo. Y como para nosotros es un negocio que está así como más o menos en segundo plano, entonces igual es más difícil estar en eso. Si quizás estuviéramos trabajando full time en la editorial, sería más probable que estuvieran saliendo obras de manera más seguida. Y bueno, lo de las lucas son así también, pues, o sea, no hay tantas lucas en el mundo editorial, con esto nadie se hace rico, ni mucho menos, sirve como para que siga funcionando. Pero ahí entre medio, igual nos estamos poniendo las pilas, ya que nos ha ido mejor en varios aspectos últimamente, para conseguir algunos fondos externos y ahí que hacer algunas cosas interesantes. Así que estamos todavía en el aprendizaje. Eso quería agregar, Michael. Ya, o sea, hay varias personas que tenían esa duda, por eso la señalamos. Bueno, con esto damos por terminado la mesa de hoy día. Fue un placer, pero gigante para mí poder dirigir esta mesa y poder conversar con ustedes, conocerlos. Yo al único que conocía, como les menciono, es a Michael, y también conocer el proyecto de Ignición, que es como la luz que tenemos en la octava región para los nuevos escritores, ¿ya? Así que eso, un abrazo. Bueno, y tengo que también señalar que tenemos una nueva mesa el próximo sábado a esta misma hora, ¿ya? La mesa Bio Fantástica, y también mencionar a nuestros colaboradores que son Psicogric, Comiqueros de Chile, El Malón del Arte, Revista Moderador de Uruguay, Club de la Esquina, Teoría Omicron de Ecuador, Revista Espejo Humeante, Revista Sur, la transmisión fanpage de Alcif Canal, videoconferencia Alcif de YouTube, TV Ñuble, Chillán, ahí nos pueden ver, ¿cierto? Y en la página de Alcif, la esquina del Chonchón de Lebu, Letras y Más, Salto Cuántico y todos esos canales que pueden revisar ya esta transmisión y como también las otras mesas. ¿Ya? Un abrazo gigante, que estén muy bien, que sus proyectos salgan todos espectaculares y cuentan con Alcif para poder ser parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación, se pasaron. Saludos a todos ahí. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Alcif presenta El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour Alcif 2021. Chile sigue siendo escrito. Tour Alcif 2021, porque Chile sigue siendo escrito. Primer espejismo Bio Visiones del Porvenir. Todos los sábados de abril, desde el 3 al 24 de este mismo mes. El día 3, la primera mesa, Ignición, encendiendo la llama. Día 10, la mesa 2, Bio Fantástico. Día 17, la mesa 3, Más allá del faro. Día 24, la cuarta mesa, Autores destacados. Organiza Alcif, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Dijeron que las minas estaban cerradas, que el carbón ya no era útil. Quebraron las fábricas, cerraron las tejedoras. El mar y la tierra se llevaron lo que quedó, pero no todo estaba escrito. Chile se sigue escribiendo. Y de entre el mar, la tierra y la cordillera, los sobrevivientes se unirán y dirán: aquí estamos, vamos a hacernos escuchar. Ignición, espejismo, Bio.
Asisten Soledad Fierro, Luis Lastra, Guillermo Pereira, Michael Sandoval. Modera Alejandro Ruiz Norambuena. Espejismos, visiones del porvenir. Es traído por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Colaboran El Club de la Esquina, Psycho Geek, Teoría Omicron, Revista Mordedor, Comiqueros Chile, Espejo Humeante y El Malón del Arte. Transmiten TVR Ñuble, QTA.cl, La Esquina del Chonchón, Letras y Más, y Salto Cuántico. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito.